Hola, seguimos con las preguntas. Ahora Ariel Sheinberg Mustri pregunta, dice, el texto dice, urbanization organizes the entirety of the planet. Eso quiere decir que el urbanismo debería no solo diseñar ciudades, sino también el campo y las áreas naturales. Correcto. De hecho, hay una diferencia importante entre la urbanización y el concepto de ciudad. Nosotros históricamente hemos entendido la ciudad como un fenómeno discreto en el espacio y la idea hoy es pensar en la urbanización como un fenómeno abierto, un proceso en el tiempo. La tesis de urbanización planetaria de Neil Brenner justo trata de entender cómo los flujos de materia y energía que convergen en las ciudades son un proceso que engloba al planeta entero. Entonces esta dicotomía que hay entre aquí termina la ciudad y aquí empieza el resto, no tenemos en español una palabra para ello, en inglés se utiliza la palabra hinterland, en español hinterland lo traducimos como interior, lo cual es paradójico porque de hecho el hinterland constituye el exterior constitutivo de la ciudad. En español no tenemos una palabra para eso. Y cuando hablamos del campo, pues hablamos de muchas cosas. Hablamos de los mares, hablamos de los pozos petroleros, hablamos de sitios de explotación minera, de bosques, de ganadería. Hablamos de muchas cosas. Cuando hablamos del campo, la palabra campo no es suficiente para abarcarlo todo. Pregunta 2. Idealmente toda la arquitectura y el urbanismo responden a cuestiones climatológicas y geográficas propias de la Tierra. ¿Se puede hacer un urbanismo en otros planetas? Eh, pues sí, cada planeta tiene sus cuestiones ecológicas, geográficas y demás. También se le llama urbanismo o tendríamos que inventar un nuevo modo de existir. Bueno, esto es una pregunta como filosófica. Eh, no lo sé, creo que depende de cada quien. Yo le llamaría urbanismo porque sigue siendo como la lógica de cómo ocupar el territorio, cómo desplegarse en el territorio, cómo organizar a la civilización en el territorio. Creo que esa es la arquitectura. Para mí arquitectura, urbanismo y pasaje son como lo mismo. Y la pregunta, ¿tendríamos que inventar un nuevo modo de existir? Pues sí, no. Es un nuevo modo de existir porque es una nueva ecología, una nueva geografía. Inventarlo, pues en parte porque así como nosotros alteramos el entorno nos afecta, nos altera a nosotros de vuelta. Es una relación dialéctica la que hay es de dos sentidos. Pregunta 3. La teoría del Half Earth como un master plan universal toma en cuenta la posibilidad de modos de vida en la naturaleza, como algunas tribus y pueblos indígenas, o envía a todas las ciudades y deja sola a la naturaleza. Honestamente no he leído el libro de Half Earth. Es una buena pregunta, no sé. Pero también el libro de Half Earth me parece, o sea, la propuesta en sí me parece problemática porque establece esta como división como discreta, corta, tajante, dura entre la ciudad y el campo o lo otro, el hinterland. Y creo que parte de la tesis de gente como Neil Brenner o de Henri Lefebvre es que esas divisiones realmente no son operativas, no se pueden hacer. Hoy, aunque las ciudades ocupan el 3% de la superficie continental del planeta, los territorios que las mantienen viables, los territorios donde extraemos petróleo, gas natural, minerales, madera, etc. Todas esas superficies pues cubren el resto del planeta entero, los mares y el subsuelo y la estratosfera. O sea, no se puede hacer esa línea tan clara. Cuarta pregunta. Dice, ¿hacemos visitantes o extraños a la naturaleza en el Half Earth? ¿Aumentaría la dependencia en la industria? ¿Eso no nos haría aún más capitalistas? Pues hay industrias, la industria no necesariamente tiene que ser capitalista, el capitalismo se define por quién se beneficia del labor. Si la industria es administrada en un modelo colectivo o comunitario, en una cooperativa, pues no es capitalista.
el hacer una línea cortante entre el hacernos extraños en la naturaleza nos hace más dependientes de la industria. Sí, sí, nos hace más dependientes. Por ejemplo, la tecnología es lo que media nuestra relación con el entorno. Mientras más tecnología tenemos, eh, eh, en alguna medida más eficiente se vuelve esa relación con el entorno. Hoy, con la tecnología que tenemos, somos capaces de producir más comida por hectárea que lo que son capaces eh, sociedades con menos tecnología. Entonces, para hacer un uso más eficiente del territorio, creo que es lógico pensar que necesitaríamos más tecnología. ¿Cómo pueden coexistir en el futuro poscapitalista la noción de colectividad con la noción individualista que va en aumento? Pues yo diría que no pueden. Yo diría que parte del problema es que tenemos que dejar atrás estas nociones individualistas. Eh, Muy buena pregunta. ¿Las Pocket Utopias se conectan entre ellas o cada una es totalmente autónoma? Bueno, por ejemplo, Frederick Jameson, que era el profesor de Kim Stanley, habla de una metautopía o de una federación de utopías. Por eso es importante, como decía la filósofa, eh, se me olvidó su nombre, bueno, seguro Sandra se acuerda. Esta filósofa que hablaba del derecho, el derecho a la inmigración. Es importante que nosotros, sin el derecho a la inmigración, que tiene que ver con la idea de Kant de la hospitalidad cosmopolita, pues no puede haber una utopía planetaria. La economía circular podría ser lo que llega a contraponerse al more is better del capitalismo. Pues hoy en día es lo que se propone, ¿no? Las economías circulares de la ecología económica buscan tener un modelo basado en una regeneración constante en lugar de un crecimiento constante, pero yo personalmente no soy partidario de esta cosmovisión porque es una cosmovisión que parte de la noción eh, fundamental de escasez y yo creo que parafraseando a George Jevons, un economista británico del siglo XIX, eh, tanto las águilas como los humanos comemos pollos, pero mientras más águilas, menos pollos, y mientras más humanos, más pollos. Creo que algo fantástico que inyecta la presencia del humano es esta como multiplicación, esta noción de abundancia. Creo que somos capaces de, de hacer uso de las fuerzas naturales para producir una abundancia. Creo que la noción de escasez es artificial, creo que es propiciada por el capitalismo. Así que no creo que visiones ambientalistas basadas en la escasez son realmente el futuro. Tampoco creo que es como algo infinito, creo que es más bien un problema de distribución. En alguna otra pregunta decía yo que el top 10% de la población humana consume la mitad de los recursos, más o menos. Entonces, si somos hoy 7.700 millones, esos 700 millones pues son responsables de consumir la mitad de todo lo que se produce. Si esos 700 millones vivieran como vive en promedio el resto, pues habría suficiente para mantener una población de 11.000 millones. No sé, es un problema de distribución. Eh, la economía circular podría ser, ok. Octava pregunta. ¿Qué papel juega el espacio virtual infinito en la conceptualización del nuevo espacio que definirá al modo postcapitalista? ¿Cómo puede este espacio virtual satisfacer algunas de nuestras necesidades espaciales para así liberar el espacio para que sea público o de naturaleza? Es una pregunta buena. Creo que a la tecnología le falta mucho para llevarnos como al nivel a un nivel de simulación en el que no seamos capaces de distinguir entre lo real y lo virtual o lo aumentado. Creo que en tanto tengamos cuerpos, en tanto nuestra experiencia en el mundo sea una experiencia somática, sea una experiencia eh,
sensorial, creo que necesitaremos del espacio físico. Aunque bueno, hoy la pandemia y la cuarentena están empujando el envolvente de de qué tanto necesitamos ese espacio, esos espacios físicos o no. ¿Cómo comenzar a replantear cuáles de estas necesidades generadas por el capitalismo son realmente necesarias y cuáles no? Esa es la cuestión, ¿no? De lo que hablábamos en la pregunta anterior, que como decía Mahatma Gandhi, hay suficiente para cumplir con las necesidades de todos, pero no con los deseos de todos. Pero más que imponer eh, autocráticamente qué constituye una necesidad y qué no, más bien está en cada uno definir, en cada una, definir qué es y qué no una necesidad y por tanto ese proceso, ese debate colectivo que debemos de tener, pues no se puede tener a menos que todos los participantes sean eh, ilustrados. Por eso yo creo tanto en la educación. Todos los textos que se mencionan terminan siendo distopías. ¿Será que el ser humano por naturaleza huye a la posibilidad de lo perfecto? ¿Es posible construir una utopía? Eh, bueno, la utopía por definición es el no lugar. Huimos a la posibilidad de lo perfecto, pues más bien es que no hay, entendemos que no hay algo perfecto, por ejemplo, con la idea de evolución de Darwin, no es que haya una especie perfecta en cuestiones de adaptación. Esto siempre es contingente, siempre depende del entorno, y como siempre hay cambio, como la única constante en la naturaleza es el cambio, eh, pues la idea es que siempre hay que mantenernos en un estado de cambio. La pregunta es, ese cambio, eh, ¿cuál es el horizonte de posibilidades que mantiene abierto? Y creo que en el capitalismo el cambio es ilusorio, siempre tenemos más de lo mismo, o se nos da una ilusión de variedad y de libertad, pero en realidad no la es. Creo que más bien tenemos que pensar en unas trayectorias de cambio que mantengan un horizonte de posibilidades amplio. Buenas preguntas, Ariel. Seguimos con el resto del grupo.